Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos de nuevo impartiendo estas hermosas enseñanzas del libro que se nos ha otorgado. Espero que me reciban bien en sus hogares y que estén atentos a la palabra de Dios que hoy va a ser impartida. Vamos a entrar a esta enseñanza que se llama Los miembros del cuerpo de Cristo. Es la lección número 18. Y vamos a leer en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para edificación en amor. Y al leer, hermanos, esta enseñanza, estos versículos, me viene a la mente aquel estudio bíblico que tuvimos allá en el colegio bíblico acerca de las vestiduras sacerdotales que Dios mandó a Moisés que hiciera para sus hijos Aarón y sus hijos. Aquella túnica labrada que era del material de lino fino, y aquel manto del efod, los cuales eran de una sola pieza, lo cual representaban la unidad, y al estar entretejidos y bordados, nos indicaban que nadie los podía romper o separar. Así también, hermanos, es Cristo y la iglesia. Están en unidad y están entretejidos. Somos una sola pieza con Él y nadie nos puede separar. Con mucha razón decía el apóstol Pablo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Se hacía esta pregunta porque sabía que estábamos unidos, hermanos, en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni la espada nos podrían separar del amor de Cristo. Pues así como aquellas vestiduras sacerdotales, estamos entretejidos con Él y somos una sola pieza y nadie nos puede separar. En ocasiones nos han venido problemas, tribulaciones, necesidades y algunas enfermedades a nuestras vidas, también algunas persecuciones. Pero la iglesia de Cristo aún sigue de pie. Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y es por eso que hoy nuestra iglesia se mantiene de pie. Por esta mismo, la palabra de Dios nos compara a la iglesia con una familia, con un rebaño, con una novia, con un edificio y un cuerpo. ¿Por qué se nos compara con una familia? Porque Dios sabe que este lazo no es muy fácil de romperse, hermanos. Porque este lazo es el más fuerte que puede existir en una sociedad. Es el lazo de sangre. Dios nos considera nosotros y nos compara como una familia. Porque usted sabe que cuando un miembro de una familia, de nuestra familia, ya sea un hijo, esposa, hija, hermano, hermana, están pasando por alguna necesidad, nosotros también nos dolemos con los sufrimientos de ellos. Hay ocasiones que los sufrimientos de nuestros hijos nos duelen más a nosotros que a nuestros hijos. Por eso Dios nos compara a nosotros con una familia, porque así también nosotros nos dolemos cuando nuestros hermanos están en alguna necesidad, están en algún problema. También nosotros nos dolemos con ellos. También se nos compara con un rebaño. Y todo aquel que conoce de estos animales, sabemos que siempre ellos tienen la necesidad de un pastor que los guíe a los lugares a donde puedan comer pasto y a los lugares a donde puedan beber agua. Las ovejas, hermanos, sin pastor, ellos mueren irremediablemente. Y las ovejas separadas del rebaño y sin pastor son muy presa fácil del enemigo. Tienen muy corta la visión, no tienen garras o colmillos afilados para su defensa. Usted puede agarrar una oveja
y llevarla en sus brazos, sin que ellas hagan nada por escapar de usted. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente en el libro de Isaías, capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Un día un amigo se robó una oveja allá en México, y yo le pregunté que si cómo le había hecho para agarrarla. Y él me dijo, nada más la agarré y me la eché en el hombro y me la traje. Esto demuestra que el pastor y el rebaño siempre deben estar juntos, nunca deben estar separados. La palabra de Dios también nos compara con un edificio. ¿Y por qué como un edificio? Un edificio, si usted se da cuenta, siempre debe tener un buen fundamento, debe tener una buena fundación. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros en Lucas 20:17 que la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:20 nos declara y nos habla que seamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5 nos dice también que seamos edificados como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Colosenses de Corintios 3:16 también nos dice Pablo, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay otras muchas comparaciones, como la iglesia es comparada, pero ninguno de estos retratos alegóricos, hermanos, es tan claro, tan directo y tan contundente como el cuerpo de Cristo. Y todos debemos entender una cosa, que no somos como el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo afirmativamente. Todos sabemos que el cuerpo tiene que tener una cabeza y varios miembros cooperando juntos. Un cuerpo, hermanos, sin cabeza no tiene dirección. Así también con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. San Juan 15, versículo 5 nos dice que Jesucristo es la vid verdadera y la iglesia son los pámpanos o las ramas, y el que permanece en él y él en nosotros, ese lleva mucho fruto, porque separados de él nada podemos hacer. Jesucristo, hermanos, él es el que coloca cada miembro en el cuerpo con un propósito especial. Y cada uno de nosotros somos importantes a los ojos de él y tenemos una función única que desempeñar en el cuerpo. Ahora, ¿quién es el que coloca cada miembro en el cuerpo? La respuesta es Cristo Jesús, es el que coloca a cada uno en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos entender, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, que cuando se nos da alguna labor a realizar, ya sea limpiar la iglesia, predicar, enseñar, evangelizar, o algún ministerio, alguna posición en la iglesia, debemos entender que no es el pastor quien nos está dando dicho trabajo, dicha posición o dicha labor, sino es Dios mismo el que nos está dando ese lugar y ese trabajo. Es cierto que nuestro pastor funge como la cabeza de la iglesia local, pero arriba de él hay otro más grande del cual él toma órdenes, y este es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el escritor del libro de los Hebreos nos dice enfáticamente en Hebreos 13:17 y nos recuerda que cada uno de nosotros debemos obedecer a nuestros pastores y que nos sujetemos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Debemos estar siempre sujetos al pastor, porque esa es la voluntad de Dios. No debemos andar como ovejas que se descarrían, hermanos.
Así de enfáticamente habla la palabra de Dios. Digo esto porque de repente habemos hermanos inconformes que no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestro pastor, ni con las posiciones que Él nos pone, que Él nos ha dado, ni con el trabajo que Él nos pone a hacer. Pero yo les voy a dar un consejo humildemente. Si usted no está de acuerdo con su pastor, no vaya a su oficina, ni tampoco vaya a su casa a quejarse con él, ni tampoco vaya a buscar a otros hermanos para hablar del pastor. Sino que yo le recomiendo que si usted no está contento con alguna decisión de nuestro pastor, vaya directamente con Dios en oración y hable con Él y dígale a Él todas sus quejas. Y le aseguro que Él les va a responder sabiamente y con mucho amor. Y Él lo va a sacar de la duda. Entonces tenemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero la gente se sigue preguntando, ¿cómo se hace para llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo? En una ocasión nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Cristo mismo le dijo a un joven rico que debía amar a su prójimo, que debía cumplir todos los mandamientos, que debía dar toda su riqueza a los pobres. Y nosotros decimos que debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador, y lavar nuestros pecados en su nombre, y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que nosotros le decimos a la gente para llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero la palabra de Dios nos explica de una manera muy sencilla cómo llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese bien lo que dice, que el Señor mismo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que usted, hermano, usted oyente, se fije bien en las palabras que nos están diciendo, que usted y yo fuimos buscados, que usted y yo fuimos encontrados y traídos a la iglesia por Dios mismo, directamente y personalmente por Él. Pero usted podría decir, hermanos, ¿cómo es que Dios me trajo a mí si a mí me habló un hermano del amor de Dios? Yo le voy a decir, hermanos, que si algún hermano le habló a usted de Cristo, no era él el que le estaba hablando, era Dios a través de él el que le estaba informando, dándole las palabras. Pues en su palabra también nos enseña en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, que cuando su palabra sale de su boca, no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para lo que él la envió. Lo que nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo mismo envía la palabra, y cuando Él la envía, cuando sale de su boca, va a ser un efecto en alguna persona o en el mundo o en alguien. Esto me recuerda a las palabras de mi pastor Alberto Sarabia allá en Las Vegas, cuando fuimos en busca de un miembro un jovencito que ya no quería ir a la iglesia. Y nos fuimos todos con el pastor, y todavía recuerdo aquellas palabras que le dijo, que al estar nosotros con él en ese momento, Dios estaba aún tomando un tiempo personal para hablar con él. Me quedé yo pensando, ¿cuándo es que Dios hizo esto? Lo que pasa, hermanos, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el Señor estaba hablando a través de nosotros con esta persona. Esto nunca se me va a olvidar de esa enseñanza que ahora estoy dando y ahora puedo colocarlo en este segmento. Y en Hechos capítulo 2:38 se halla el único plan verdadero de la salvación. A Pedro se le dio las llaves del reino, y en el día del Pentecostés él aventó las llaves a la humanidad y le dijo: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y todo aquel hombre que haga esto, automáticamente cuando lo hace, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted pasa a ser un miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11 y 12, que Dios vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió y que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de sencillo es esto. Cuando usted cree en nuestro Señor Jesucristo y se bautiza en su nombre, usted pasa a ser miembro del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos cómo se llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver la importancia de ser miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto necesitamos entender una cosa: que Dios ha puesto cada miembro en el cuerpo como a Él le ha placido. Fíjese esta palabra, como a Él le ha placido. Aquí no hay amiguismos, aquí no hay palancas, aquí no hay que soy amigo del pastor o del obispo. Esto no cuenta aquí en este lugar. Y para que lo entendamos nosotros más fácilmente, el apóstol Pablo nos compara con un cuerpo humano, donde nos dice que todos los miembros del cuerpo, de alguna manera u otra, todos somos importantes. ¿Nos demos cuenta o no? Los miembros de este cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. Como usted sabe, ¿o acaso usted sabe cómo trabajan nuestros órganos internos? ¿Cómo trabaja nuestro corazón? ¿Cómo trabaja nuestro riñón? ¿Cómo trabaja nuestro hígado? Todos ellos órganos internos que no podemos ver cómo ellos funcionan, pero sin ellos nuestro cuerpo moriría. Así que el que aparentemente parece ser innecesario, en la realidad es que es un miembro muy vital y muy importante para nuestro cuerpo. Así también es en el cuerpo de Cristo. Ninguno es más importante que el otro. No es más importante el ministro que el diácono, ni el diácono que el laico. Todos somos igual de importantes para nuestro Señor. Todos tenemos una función que hacer en el cuerpo. Ninguno somos más importantes que el otro. Todos somos importantes. Tanto el que predica como el que limpia la iglesia. Tanto el que enseña como aquel que evangeliza. Y la importancia de cada miembro del cuerpo se hace más notable cuando consideramos que cada uno tiene una función especial que desempeñar en el cuerpo. Si algún miembro, hermanos, deja de funcionar, todo el cuerpo se sufre o se duele. Cuando usted sienta el adormecimiento de alguna de sus miembros, usted se dará cuenta. Hay ocasiones que se nos duerme un pie o una pierna o un brazo y se nos dificulta a nosotros ponernos en pie. Todos tenemos, hermanos, un papel muy importante que jugar. Ninguno es más importante o menos importante que otros. Dios nos hace dependientes los unos de los otros. Si a mi cuerpo le faltara un pie o una mano, a mí me costaría más trabajo realizar algún trabajo. No todos tenemos la misma función, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso en el libro de Corintios, en 1 Corintios 12, 14 al 20, dice así: si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Imagínense, hermanos, usted, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el olfato o el oído? Mas Dios, en su sabiduría, Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esta es la importancia de ser miembros del cuerpo.
No podemos actuar separados los unos de los otros, porque todos nos necesitamos mutuamente. Ya sabemos, hermanos, cómo llegamos a ser miembros del cuerpo. También sabemos la importancia de ser miembros. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? En el libro de los Efesios nos dice, capítulo 5, versículo 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Está muy claro en las Escrituras de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchos hermanos se confunden con la forma trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de no cambiar este modelo, de no cambiar el nombre de Jesucristo por nada. Acuérdense de los 7 hijos de Seba, judíos, que trataron de sacar un día un demonio. Como el demonio ni siquiera los conoció. El demonio les dijo que conocía a Pablo, que conocía a Jesús, pero a ellos no los conocía. Y saltó sobre ellos y los desnudó. Porque nosotros necesitamos entender que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la autoridad máxima de la iglesia. Y si Él no está en nosotros, cualquier demonio nos puede hacer lo mismo que a esos hombres. No debemos irnos en pos de otros dioses. Acordémonos lo que dice la palabra de Dios. A todos aquellos que se fueron en pos de otros dioses, aquellos que perdieron su trabajo, que perdieron su iglesia, perdieron su familia, perdieron su esposa, perdieron todo lo que tenían, la esperanza, perdieron la salvación por irse en pos de otros dioses. Cristo es nuestra autoridad fundamental y el maestro experto en la iglesia. La iglesia, hermanos, no puede funcionar con la dirección de una cabeza. Solo puede con la dirección de una sola cabeza. No puede haber 3 cabezas dirigiendo la iglesia. Y en la iglesia de Dios solo existe una cabeza, y este es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos sigue hablando a nosotros. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 18 y 19. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Esto es lo que el mundo religioso no entiende, hermanos. Se le hace difícil entender que Dios se vistió de carne, que Dios se quitó su humanidad y anduvo entre los hombres, que Dios vino personalmente y dio a conocer su nombre. Él dijo que vendría. Él no dijo que mandaría a nadie. Él dijo que vendría y que Él mismo nos salvaría. Que no se nos olvide esto, que el único motivo gracias al cual la iglesia está viva es que Cristo mismo ha vivido en ella a través de todas nuestras generaciones. Cristo murió por nosotros. Cristo murió, pero Cristo también resucitó. Y dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él allí estaría. Que nunca nos dejaría, que nunca nos dejaría huérfanos, que Él siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Él nunca nos ha dejado hasta este tiempo y nunca lo va a hacer. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser llamado o hecho hijo de Dios. Por eso sus discípulos, hermanos, se quedaban asombrados cuando miraban aquella tormenta en el mar de Galilea
y miraban a nuestro Señor Jesucristo, que solamente levantando sus manos, su voz, le decía que se callara y que se calmara, y el viento y la mar le obedecían. Decían ellos y hacían esta pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es sino Dios mismo, el que estaba con nosotros? Nosotros no podemos aceptar a nuestro Dios de una forma trinitaria o de muchos dioses. Tampoco podemos aceptar ni siquiera la idea de que tenga otro nombre. Jehová no es su nombre, Elohim no es su nombre, Adonai no es su nombre es Jesucristo. En Hechos 4:12 nos sigue diciendo la palabra: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted le preguntara a alguna persona allá afuera, alguna persona que acude a alguna iglesia, que si cuál es el cuerpo verdadero de Cristo en la tierra, o cuál es la iglesia verdadera en la tierra, de seguro que él le respondería: la iglesia verdadera es a la que él asiste, ya sea católico, testigo de Jehová, adventista o trinitario. Pero yo le voy a decir una cosa a mis amigos de afuera, que la Biblia nos da algunas características, algunas señales de la iglesia verdadera. Y en el libro de Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero decirle, amigo, que si en su iglesia o personalmente en su vida no suceden estos milagros, entonces usted debe salir de esta iglesia y buscar la verdadera iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo. Usted dirá que me estoy comportando un poco fanfarrón, pero el profeta Elías les dijo una vez, reunió a los Baales, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el monte Carmelo, y les dijo, los retó y les puso un sacrificio, y les dijo: el que es el verdadero Dios, ese es el que va a hacer descender de fuego del cielo, y es el que va a consumir el sacrificio. Si Baal es el Dios de la tierra, el Dios del universo, entonces él va a hacer descender el fuego, y a ese Dios vamos a servir. Pero si Jehová es el Dios verdadero, y si él hace consumir primero el holocausto, el mío, él va a ser nuestro Dios y a él vamos a servir. Yo les voy a hacer esta recomendación. Si usted ora en el nombre de su Dios, y yo oro en el nombre de mi Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y el que responde, si a usted no le responde y a mí sí me responde, le voy a decir que se venga al lugar donde yo estoy adorando a nuestro Dios, porque este Dios es el Dios todopoderoso y su nombre es Jesucristo. Hermanos, con esto yo voy a terminar esta enseñanza y espero que haya sido de bendición para sus vidas, y voy a hacer una oración en este momento para quedar despedidos. Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido en esta hora, Señor, que todo aquel que haya escuchado este mensaje, sea de esta iglesia o no de esta iglesia, que usted le esté hablando en este momento, Señor, y que vea el reto que hemos lanzado desde aquí, que si su Dios no le suple sus necesidades, que se acerque a nosotros y que vea que aquí el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero, sí está haciendo milagros como Él lo prometió en su santa palabra. Yo te pido que nos despidas en paz de este momento, mas nunca de su divina presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A usted sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza.
Que Dios los bendiga.